Bueno, la comidilla de esta semana fue el nombramiento de Yolanda Martínez en Pro Competencia. Muchos se preguntan si tiene la capacidad para ese puesto, otros si fue legal la destitución del actual incumbente y sobre todo si fue por el informe rendido después de una investigación de varios productos en el mercado que se estiman están creando un monopolio y por lo tanto un mercado totalmente desleal. Sobre todo vamos a enfocarnos en un punto. En el 2012 hicimos un trabajo del Consejo de Procompetencia por lo costoso que nos estaba saliendo al Estado Dominicano, pagados todos ellos por el impuesto que reciben de cada uno de los individuos y de la producción de nuestro trabajo. Todavía a la fecha, por ejemplo, no se ha nombrado el director ejecutivo. Por lo tanto, todo lo que proceda de ese consejo es totalmente irregular. La pregunta es, ¿por qué se empeñan en nombrar miembros del consejo cuando no se ha nombrado el director ejecutivo? Que debe ser a través de una terna que envíe el Poder Ejecutivo y que el Congreso ratifique. ¿Qué es lo que hay ahí? Una mina para que algunas personas reciban mucho dinero, pero no la intención de crear una institución descentralizada que sirva para transparentar el mercado dominicano. Todos estos cuestionamientos lo vamos a hacer en este reportaje. Luego de que esta semana se anunciara que el Congreso escogió como miembro del Consejo Directivo de Procompetencia a la abogada y comunicadora Yolanda Martínez, en sustitución de la presidenta de la comisión, Michelle Cohen, quien es abogada, políglota, experta en política internacional, cooperación y multilateralismo, especializada en desarrollo industrial, desarrollo mercantil, derechos humanos y energía. Se iniciaron una serie de alegatos que cuestionaron la legalidad o no de la destitución de la presidenta del Consejo y la falta de voluntad política para que se construya un verdadero estado de garantías para la competencia, sobre todo porque la ley es muy específica cuando dice que sin el director ejecutivo la ley no podría entrar en vigencia. Para entender todo el conflicto habría que poner en contexto algunos puntos. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia fue creada mediante la Ley número 42-08 y tiene una misión de promover y garantizar la competencia efectiva para aumentar la eficiencia económica en los mercados de productos y servicios. La Comisión Nacional de Competencia en cualquier país es un organismo sumamente importante. La República Dominicana es un organismo autónomo, descentralizado, que tiene una independencia reforzada precisamente por este tipo de disposiciones que vienen a garantizar que estos funcionarios, reitero, no sean contaminados por cuestiones de carácter político o por agendas empresariales. Esto es lo que busca la ley, que plantea en su artículo 26 la inmovilidad de los miembros del directivo durante el periodo para el cual fueron designados, buscando, según los expertos, que se garantice un poco más de independencia. En el caso de Michelle Cohen, fue designada miembro del Consejo Directivo en marzo del 2013. Por tanto, su mandato vencía en el mes de marzo 2018. Y evidentemente cuando un funcionario puede ser removido de esta forma tan fácil, pues es evidente que se manda un mal mensaje en lo que tiene que ver con la regulación, que es la función esencial que tendría en este caso la Comisión Nacional de Competencia. Para lograr que esto se convierta en una realidad, Procompetencia debe promocionar una cultura de competencia y en esa búsqueda realizar una serie de estudios que abarcaron el mercado del seguro, el mercado de medicamentos y el mercado de las cervezas. En este contexto es que se produce la destitución. Veamos los hechos que le antecedieron. Los estudios fueron divulgados a principios de agosto, enviando a la prensa ejemplares que los contenían. Estos estudios fueron realizados por 3 economistas y el proyecto fue financiado por el BID.
En el caso de los seguros, se dice que se detectó que pudiera generar barreras a la entrada a competidores no integrados, por lo que se requiere trabajar con más detalles el punto de libre elección y ausencia de coerción a los consumidores. En el caso del estudio sobre el mercado de medicamentos, revelaron la existencia de barreras de entradas normativas, tiempo prolongados para obtención de registros sanitarios de nuevos productos, existencia de contratos de exclusividad, la falta de una legislación de genéricos y la falta de mecanismos efectivos de control de calidad. Además, el estudio recomienda que haya separación vertical entre laboratorios internacionales y distribuidores, así como entre farmacias y distribuidores. También plantea la necesidad de que se realice un monitoreo de los visitadores a médicos para evitar que los médicos tiendan a prescribir medicamentos en función de incentivos ofrecidos por los visitadores. En el caso que le toca a la industria de la cerveza, evaluó el impacto de la fusión de la Cervecería Nacional Dominicana y AmBev y concluye que esa integración elevó los índices de concentración a niveles considerados monopólicos. Los precios aumentaron considerablemente después de la fusión y reveló prácticas anticompetitivas a sus competidores, importadores de cervezas, tendentes a reducir su presencia en el mercado. De todos los sectores evaluados hasta el momento, solo se conoce la reacción y la argumentación de la Cervecería Dominicana, quien el 18 de agosto de este año envió una carta a la presidenta de la Comisión de Defensa de la Competencia, la señora Cohen, planteando el rechazo de la empresa a las conclusiones del estudio, y en la misma aseguran lamentarse profundamente que la institución haya hecho público un estudio con alegatos sobre la conducta de un actor del mercado sin antes haberlo compartido, corroborado o discutido con este, o sin medir el posible daño que los mismos podrían ocasionar en el bien ganada reputación de la empresa. La cervecería copió esta carta al presidente de la República, Danilo Medina, y a 8 organismos más, tantos públicos como internacionales. Luego, en nombre del sector empresarial, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, envía una comunicación el 6 de septiembre a la presidenta del Consejo Directivo de Procompetencia, copiando al presidente de la República y a otros funcionarios, en la que establece su rechazo a todo pronunciamiento que, derivado de una actuación al margen de la Constitución y de la ley, tienda al descrédito del sector empresarial dominicano y a la divulgación de temas que por su naturaleza deben ser tratados con plena sujeción a los procedimientos legales e institucionales, así como con el mayor tacto posible. Bueno, a mí me parece que esto es una carta amenazante y una carta que se abona a estas denuncias que han hecho otros empresarios de este proceso sistemático de boicoteo para que Procompetencia no funcione. Todas estas situaciones se dieron menos de un mes antes de la destitución de la presidenta del Consejo, la doctora Cohen, por lo que han surgido algunos cuestionamientos al respecto. Es muy difícil no vincular esa queja con el tema de la destitución, tomando en consideración que hay otros miembros del Consejo Directivo que hace tiempo que agotaron su periodo y que no fueron removidos. La única persona que fue removida fue la presidenta de ese organismo. Los demás miembros del Consejo en este momento son Antonio Rodríguez Mansfield, Magdalena Gil, Esther Aristi y Marino Hilario. Yo entiendo que el cambio de la miembro de Procompetencia fue algo rutinario del gobierno. Ya se le había vencido el periodo y el gobierno sometió una terna para su sustitución. Yo no creo en ningún momento que eso tenga ningún tipo de relación con la comunicación que nosotros enviamos. Para el CONEP, la doctora Cohen solo estaba completando el periodo de Luis Reyes, otro miembro del Consejo que había renunciado en 2012 para ocupar una nueva posición como viceministro de Hacienda, interpretación que para algunos es totalmente errada. No puede ser interpretado de esa manera, porque el tema de la sustitución, en el caso de la Ley General de Competencia, de Protección de la Competencia, no establece una distinción
o no establece una disposición clara en la cual puede interpretarse que esa persona fue designada para completar el periodo del anterior. Es el artículo 29 de la ley que habla de la remoción de los miembros del Consejo Directivo, pero no de miembros que completen el periodo de otros. La ley no habla de ese aspecto. La ley habla de la posibilidad de remover a un funcionario, en este caso, por ejemplo, si se quisiese remover a la presidenta de Procompetencia por causas relacionadas al ejercicio de sus funciones, es decir, cuando hay negligencia, entre otras cosas. Por faltar a las sesiones ordinarias más de 6 veces por incapacidad física, por acciones criminales. Faltas que no han sido reseñadas como cometidas por la doctora Cohen. El punto más importante que hay que señalar es por qué desde el 2008 no ha sido nombrado un director ejecutivo, que según la ley es el brazo ejecutor que pondría en funcionamiento a Procompetencia. De hecho, en las disposiciones transitorias de la ley, el artículo 67, se establece que la ley entre en vigor inmediatamente sean nombrados el Consejo Directivo y el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Defensa para la Competencia. Por lo tanto, al no haber el interés político de que sea nombrado el director ejecutivo, deja a la institución totalmente inoperante. De hecho, el sector empresarial ha alegado el no reconocimiento de estos estudios precisamente por esta disposición que hace la ley. Pero tampoco recordamos que hayan sido insistentes en el nombramiento de un director ejecutivo. El director ejecutivo viene a ser el que acciona o pone en ejecución las acciones que tienen que ver con prácticas de mercado. Es el investigador, es el fiscal, o sea, el director ejecutivo es el que está llamado a tomar las decisiones para que pueda funcionar el consejo, la comisión de competencia, y sin el director ejecutivo, que es básicamente una persona, pero que es realmente una entidad, porque la dirección ejecutiva es la entidad que soporta la comisión, y la comisión viene a ser un tribunal. Entonces el tribunal conoce los recursos que le lleva la dirección ejecutiva. Hay una parte en donde manifiestan su rechazo rotundo al informe, supuestamente porque esto es una atribución propia de la dirección ejecutiva que no ha sido designada por incumplimiento de las obligaciones que ha tenido tanto este presidente como el pasado. Efectivamente, el director ejecutivo es quien tiene que hacer las investigaciones, según consta en el artículo 33 de la ley, que establece que le compete la realización de estudios, trabajos y otras actividades de investigación y divulgación con el fin de inducir una cultura de competencia entre los agentes económicos del país. Ya nosotros habíamos denunciado en el 2012, mediante un reportaje de investigación, que no había sido designado el director ejecutivo, lo que impedía que Procompetencia realizara sus trabajos a plenitud, mientras que la institución consumía millones de pesos con sueldos más que competitivos, que rondaban para entonces los 400,000 pesos mensuales para los miembros del Consejo y gastaban un total de 163,000 pesos al mes por alquiler y mantenimiento y una nómina de 16 empleados en los que se incluía al total del Consejo. Parece ser que no hay dudas de que los miembros del Consejo, ante la ausencia de un director ejecutivo, se adjudicaron, según los expertos, atribuciones que no les correspondían. De lo que sí estamos seguros es de la poca voluntad del Estado, que solo ha pagado suntuosos sueldos y no regula ningún mercado, pues si no ya habrían designado a un director ejecutivo. Tal vez habrían nombrado mejor a Yolanda Martínez en ese puesto y no como presidenta del Consejo Directivo, pues aún en este cargo la situación seguirá siendo la misma sin un director ejecutivo. En vez de ser pro competencia, sería pro impotencia. En este caso podría decirse que hay una culpa compartida con un organismo tan importante como es el Banco Interamericano de Desarrollo, pues fueron quienes avalaron estos estudios, para lo que se contrató un equipo de economistas, aun cuando no había un director ejecutivo determinante para la operatividad de Procompetencia. En este caso se deja más que claro que no hay voluntad política para que Procompetencia funcione a toda capacidad, pero sí para que continúe siendo una entidad parásita que consume millones de pesos al Estado dominicano.